Muy buenos días. Hoy martes 20 de agosto de 2024 recordamos a San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia. Es la semana 20 del tiempo ordinario y reflexionamos del Evangelio de San Mateo capítulo 19 versículos 23 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían: Entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo: Yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Una palabra que nos debería llenar de esperanza, pero que también es una advertencia para que pensemos bien cómo vivimos y qué hacemos realmente en relación a nuestra fe y a la voluntad de Dios. ¿Estamos siguiendo verdaderamente a Jesucristo? Ahí está la interrogante que nos plantea este Evangelio. Hemos visto el pasaje ya del joven rico que se alejó porque tenía muchos bienes y le resultaba imposible desprenderse de ellos. Como nos pasa a muchos de nosotros que en nuestra inseguridad hemos pensado que teniendo dinero vamos a tener la seguridad que anhelamos. Yo era uno de esos y trabajé mucho para tener mucho dinero y a los 38 años, 37 años, quebré económicamente y la vida se me arruinó en absoluto y me quedé en la calle. Y en ese momento fue estando así sin saber qué hacer cuando me encontré con el Señor. Y el Señor, que es muy bueno, me recuperó hasta el momento en que, oyendo esta palabra, me di cuenta que una cosa es perderlo por necio o por circunstancias de la vida, que fue lo que me pasó a mí. El país quebró económicamente y yo perdí todos mis ahorros. Y otra cosa es hacerse pobre por el Señor. Y como para poder saber de qué se trata hay que hacer lo que el Señor nos dice, yo lo hice. Dejé casa, hermanos, hermanas, padre, yo no tenía hijos, pero mi hacienda por el nombre del Señor. Y no me arrepiento, porque efectivamente esto del 100 por 1 es verdad, pero además heredará la vida eterna. Y esto de la herencia de la vida eterna, maravillosamente, no hay que esperar morirse para saber si es verdad o no, porque uno empieza a vivir aquí en la tierra como una primicia, una eternidad no exenta de sufrimientos, de persecuciones, de incomprensiones. O sea, el Señor no nos promete nunca un camino suave y sin problemas, pero sí lo que nos promete es esa paz que viene de estar en armonía con Dios y contigo mismo. Y eso es la vida eterna. Como una primicia podemos experimentar eso en medio de las tribulaciones de este mundo, sabiendo que allá ya no existe el enemigo, ya no hay persecución, no hay tribulación, es una plenitud perfecta junto al Señor. Y cuando dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, nosotros pensamos de inmediato en las agujas para coser que conocemos, pero el Señor no está hablando de eso. Cuando llegaban los mercaderes a la ciudad, acuérdense que las ciudades eran amuralladas y habían entonces unas ranuras que las llamaban agujas, que eran fundamentalmente de aireación para que corriera el aire dentro de la ciudad
pero era prácticamente imposible que pasara un hombre por ahí. Entonces más difícil era un camello, más si estaba cargado. Ni aún descargándolo podía pasar un camello por esas ranuras, que si uno va a Israel todavía se pueden ver en la muralla antigua. Ahí están. Entonces, el ejemplo que está diciendo el Señor, ¿a qué se refiere? Que es más fácil que entre un camello por un ojo una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Porque el rico, vuelvo a repetir e insisto, no está hablando solo del que tiene dinero, aunque en este caso el joven rico tenía muchos bienes y por eso fue incapaz de hacer lo que el Señor le pedía. Pero también hay ricos que sin tener dinero no van a entrar al reino de los cielos, porque están tan pegados en sus criterios, en su forma de creer, incluso siendo gente piadosa. No estamos hablando solamente de gente que es enemiga del cristianismo o eso. No, dentro de la misma iglesia hay tanta gente pagada de su fe, aferrado a sus creencias, que cuando el Señor habla siempre miran o escuchan para el otro. Esto le vendría bien a mi marido, esto le vendría bien a mi suegra, esto ojalá lo escuchara a mis hijos, pero nunca lo toman como algo personal. Esos son los ricos que difícilmente van a poder disfrutar bien de la vida, porque siempre van a estar en un choque constante y muchos sin sentidos cuando les sucedan las cosas, porque al no estar en la voluntad de Dios, muchas cosas te van a pasar que tú no las comprendas. Por eso es tan importante lo que también decía el Señor antes, hacerse como niño, o sea, hacerse pobre, hacerse pequeño, dejar de lado tus convencimientos para poder entrar en la voluntad de Dios y poder descansar acá en la vida, progresar, no solo económicamente, porque también en el 100 por 1 el Señor te da dinero. Si has dejado dinero, te dará dinero también, pero sobre todo progresar espiritualmente para ir interiorizándote del misterio de la vida. Eso es lo que Dios quiere para nosotros y eso es lo que Él te puede dar si tú buscas la voluntad de Dios para tu vida. El que tenga oídos para oír, que oiga.